Muy buenos días a todos los que ya están conectados a esta cápsula educativa. Les damos la bienvenida en nombre del equipo de campaña de invierno del Ministerio de Salud. Mi nombre es Patricia Contreras, del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Subsecretaría de Salud Pública, junto con Lorena Sotomayor, de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Seremos las moderadoras de esta cápsula para ordenar un poco las preguntas al final de la presentación de nuestro expositor. Sin más tiempo que perder, vamos a presentar a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Guillermo Cepeda Flores. Él es neumólogo pediatra, certificado por la Sociedad Europea Respiratoria. Él es director de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile del Hospital Roberto del Río. Dejo con ustedes al doctor Guillermo Cepeda con su presentación. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Muchas gracias también al Ministerio y a la Sociedad de Enfermedades Respiratorias. A ver, Bueno, primero mi declaración de intereses. No tengo ningún tipo de conflicto de interés para hacer esta presentación. Bueno, un poco como consideraciones iniciales, acá puse algunos comentarios que probablemente lo único más sorprendente que el nivel de diseminación que lamentablemente ha tenido esta enfermedad, este virus a nivel mundial, probablemente lo único más llamativo que eso ha sido el grado de conocimiento que hemos adquirido en tan poco tiempo. La verdad que de ser una enfermedad desconocida hace casi 6 meses, ahora probablemente ya no hay nadie en el mundo que no sepa en el fondo de esta enfermedad. Y obviamente que la cantidad de publicaciones, de papers que se están publicando es una cantidad pero gigantesca de conocimiento que la hemos tratado de madurar y de reconocer en poco tiempo, la verdad. Ahora, el objetivo de la presentación va a presentar lo que se conoce de esta infección en niños. Por supuesto que al ser una infección que afecta grandemente a los adultos, voy a mencionar algunos de sus estudios más representativos, ¿ya? Obviamente que está la cantidad de revisiones que hay de publicaciones, que en el fondo que es muy probable que algunas de las cosas que vayamos a conversar ahora eventualmente va a ser sobrepasada por la cantidad de conocimiento en el fondo que vayamos adquiriendo en poco tiempo. Bueno, un poco el recordatorio de esta zoonosis, cierto que ya la conocíamos en el fondo, producto de las anteriores pandemias que fueron infinitamente más pequeñas que la que nos está afectando ahora, la del 2003 con el SARS-CoV-1 y después con el MERS, que como sabemos este virus es un virus de RNA y por supuesto tiene muy altas probabilidades de mutación en el fondo, y ahí es donde se produce el salto interespecie, entre una especie y otra. Ahora, en un principio se tuvo claro que este virus, o sea, al poco tiempo de haber aparecido, se tuvo noción de que efectivamente venía de los murciélagos, que se traspasó a los animales, que este SARS-CoV-2 tiene una alta, en el fondo, muy parecido a los anteriores, al anterior coronavirus, y que de ahí pasó a la especie humana y que actualmente es lo que nos aqueja en el fondo en la transmisión persona a persona. Al poco tiempo de haber empezado esta enfermedad en China, pasaron muy pocas semanas incluso, y empezaron a aparecer las primeras publicaciones de que efectivamente los niños se complicaban poco. No estaba tan claro por qué, y probablemente todavía la respuesta no es definitiva, pero sin embargo es un dato epidemiológico súper importante para saber a quién nos podemos enfrentar ahora que vienen llegando los meses de invierno a Chile, que eventualmente podríamos ver algún aumento de estas enfermedades también en los pacientes pediátricos. Ahora, como ustedes pueden ver ahí la cantidad de pacientes, en el fondo, ahí es muy importante, a ver, cuando aparecen todas las categorías definidas por la OMS, como el caso confirmado, se refiere al que tiene PCR positiva, ¿ya?
El sospechoso, por supuesto, como ya sabemos, es aquel que todavía no se confirma, pero para efectos prácticos de publicación y de todo lo que voy a conversar yo ahora, este término que aparece acá se refiere a los pacientes que fueron confirmados con PCR de coronavirus. Ahora, si ustedes se fijan, el número que hay claramente llamaba la atención, porque estos pacientes ya cuando se hizo esta publicación, los casos de coronavirus adultos ya desbordaban ya a la ciudad de Wuhan y a la provincia de Hubei. Esto mismo que se vio en un principio en China también se determinó en Estados Unidos. También se reprodujo en el fondo que en la medida que iban avanzando la enfermedad en adultos, efectivamente había un aumento exponencial también de la cantidad de pacientes pediátricos que estaban afectados. ¿Ya? En la medida que fue pasando el tiempo, efectivamente fue aumentando la cantidad de pacientes pediátricos, pero no a un nivel que es claramente muy bajo. Ahora, en esta diapositiva, si nosotros podemos ver, en el fondo, tanto los índices de hospitalización, de ingreso a UCI, como también de fallecimiento, vemos que claramente hay una desproporción entre la cantidad de niños que están afectados y el resto de la población adulta. Ahora, la Academia Americana de Pediatría en su último boletín, que fue el día 14 de mayo, estimó los pacientes que estaban confirmados, los pacientes pediátricos que estaban confirmados por PCR en Estados Unidos, de 42.470. Se estima que la población en Estados Unidos es de 68.727.286, lo cual da una tasa que es de 61,6 casos por 100.000. Esto representa más o menos el 3,7% de la afección completa en Estados Unidos. Y la hospitalización en los diferentes estados va desde, definitivamente que no hay hospitalizaciones pediátricas, hasta un 3,1% del total de hospitalización. A la fecha han fallecido 22 pacientes. De todos los registros que hay a nivel mundial, incluido el registro chino, que es con el cual históricamente comenzamos, este es el número más importante. Pero eso claramente llama la atención de todo el mundo porque es una enfermedad que afecta tampoco a los pacientes pediátricos. Por supuesto que se agradece bastante esta característica. Ahora, según el reporte que apareció antes de ayer, que lo liberó el Departamento de Epidemiología, que lo publicó en la página del Ministerio, actualmente el porcentaje de pacientes pediátricos, en el fondo, los menores de 15 años, equivalen a un 5,8% del total de los pacientes. Ahora, la distribución se ha parecido bastante también a las distribuciones que de China, de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra, España, Italia, en la cual no hay una diferencia clara a favor de los varones o de las mujeres. La verdad que acá en Chile se ha comportado casi en la práctica como un 50 y 50, lo cual se ve claramente reflejado en los pacientes hospitalizados que hemos tenido en la fecha, también del último reporte que se publicó antes de ayer, en la cual vemos que en total hay 252 pacientes que se han hospitalizado, que son menores de 17 años. Ahora, por supuesto que a nivel pediátrico nosotros los consideramos menor de 15, pero para efectos ministeriales se está considerando en esta tabla por lo menos los mayores y los menores de 18 años. Pero claramente un número que es muy bajo en comparación a los médicos de adultos, a la población adulta, ¿verdad? Ahora, esta situación en el fondo que es muy llamativa, y ¿por qué en el fondo por qué se comporta en forma menos grave, la verdad las cosas? No hay una respuesta clara ni tan categórica. De hecho, se ha asumido que la respuesta inmune innata del paciente pediátrico sería distinta. Disminuiría de alguna manera la posibilidad de hiperinflamación. Ahora, la verdad que esta hipótesis o teoría es bastante discutible porque nosotros tenemos nuestro gran prototipo de enfermedad, por ejemplo, que es la bronquiolitis, en la cual vemos un fenómeno totalmente distinto. Obviamente que tenemos muchísimo más conocimiento de la asociación bronquiolitis, virus respiratorio sincicial y esta respuesta inmune alterada, mucho más de lo que tenemos actualmente en relación al coronavirus. Se ha asumido también otras posibilidades que
que la presencia de otros virus en la vía aérea y los pulmones podría limitar de alguna manera el crecimiento de este virus por competencia o interacción directa. Ahora, una de las hipótesis que ha tenido más impacto, ya porque venía de tiempo atrás de lo que se sabía con el SARS-CoV-1, esta limitada expresión y funcionalidad, o sea, los pacientes pediátricos efectivamente tienen una menor cantidad y una menor función de la enzima convertidora de angiotensina, el cual sería el receptor en el fondo por el cual el SARS-CoV-2 ingresa a los órganos diana. Después vamos a ver un dibujo bien explicativo de esto. Bueno, en esencia, en resumen, solamente son hipótesis, la verdad que no hay nada claro, pero claramente hay un hecho que juega a favor de la población pediátrica y es que se enferman menos y con menos gravedad. Ahora, para saber un poco a qué nos atenemos, en el fondo. En relación a los síntomas, hay que recordar que las casuísticas más importantes hasta el minuto siguen siendo las de Estados Unidos, por razones de número de pacientes que se han afectado y las que vienen desde China, ¿ya? Y también, aparte de esta característica en el fondo que era fenómenos de menor gravedad, también llamaban mucho la atención, incluso en pacientes adultos, la poca presencia de fiebre, ¿ya? Muy distinto de otro tipo de enfermedades virales, por ejemplo el coronavirus 1 o en su efecto con la influenza, la cual sabemos que uno de los síntomas cardinales es la presencia de fiebre y fiebre alta, ¿ya? Ahora, acá se hace la distinción, por ejemplo, entre la asociación de fiebre, tos y dificultad respiratoria. Vemos acá que los pacientes adultos, efectivamente, esta triasociación se ve en un 93% en Estados Unidos versus un 73% de lo que se ve en la población. Ahora, y el resto de los síntomas, como sabemos que es una enfermedad nueva, se le han ido sumando. La mialgia, por ejemplo, se le ha ido sumando dolor de garganta, de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y un hecho también que es conocido también que son los síntomas gastrointestinales. Esto también da un poco la chance por qué se ven y por qué darle importancia a la enzima convertidora de angiotensina, en el fondo, porque este sería este tipo de molécula está presente no solamente en el árbol, en el sistema respiratorio, sino que también en el tubo digestivo. Ahora, como comentábamos un rato atrás, a pesar de que los datos que nos llegaron también nuevamente desde Oriente con el SARS-1, también se afectó poco los pacientes pediátricos, ¿ya? Pero sin embargo ya va marcando una diferencia en el fondo de este tipo de pacientes. Hay que recordar que este tipo de enfermedad que afectó efectivamente hace varios años atrás la población asiática tenía y era un reporte habitual la presencia de fiebre y de fiebre alta, ¿ya? El resto de los síntomas, la verdad que era bien, que son síntomas bien inespecíficos en cuanto al SARS-CoV-2, al coronavirus 2. Ahora, en relación a lo que se escribe de Chile, estos son datos, por supuesto, que son los pacientes adultos, ya son los pacientes adultos, pero nuevamente, para destacar no más que tanto los casos confirmados, pero sin hospitalización de coronavirus, efectivamente la fiebre no era un síntoma, un signo cardinal, ¿ya? Ni en los pacientes que estaban, ni en los pacientes que se hospitalizaban, y tampoco en los que no se hospitalizaban. Por supuesto que, como conversábamos a lo largo de que se ha ido conociendo mucho más esta enfermedad, efectivamente vemos acá algunos síntomas que desconocíamos, que no sabíamos que se producían y que ahora, sin embargo, están apareciendo cada vez más pacientes y efectivamente refieren con problemas con la alteración del olfato y alteración del gusto. Hay dos grandes clasificaciones a nivel mundial, en el fondo, para categorizar esta enfermedad. Una es la que reporta la OMS, que probablemente es la que ocupa gran parte del mundo, y la otra es la que viene desde China, ¿ya? Son parecidas con algunos matices, pero sí es muy bueno que sepamos que habitualmente cuando se refiere al paciente, según las publicaciones que vienen desde China, que se refieren, por ejemplo, pacientes leves, es muy parecido al leve que es de esta clasificación.
versus la clasificación, la del paciente crítico, que habitualmente se asume que es la del síndrome de distrés respiratorio agudo. Haciendo esta salvedad, bueno, tenemos que un porcentaje no despreciable de los pacientes, como sabemos, tienen un curso asintomático. Esto va a depender, por supuesto, del grado de tamizaje, en el fondo, que se puede hacer a nivel de la población. Mientras más búsqueda activa tengamos de los pacientes y de sus contactos, con mayor razón vamos a encontrar pacientes asintomáticos. Ahora, la enfermedad leve, es un poco lo que se describe acá, esta infección respiratoria alta, que habitualmente puede pasar por un cuadro gripal de una intensidad que no es muy alta, que eventualmente los pacientes no deberían de ser motivo de consulta, probablemente en un servicio de urgencia. Ahora, ya se nos complica ya cuando efectivamente se dan diagnósticos de neumonía en la población pediátrica, en la cual podemos ver que no tienen necesidad de oxígeno, pero la OMS lo va definiendo y que hay que ver algunos signos, por supuesto, que son de mayor importancia, como la presencia de dificultad respiratoria y taquipnea, ¿ya? Obviamente que los signos de neumonía severa, en la cual ya se ve que un paciente ya empezó ya con saturaciones bajas, que tiene dificultad para respirar y que tiene algún signo de alarma en el fondo. Recordar que esta clasificación hay tanto de adultos como de niños. La que tengo acá anotada es la clasificación obviamente pediátrica. Ahora, la dificultad para amamantar, para hidratarse, pérdida de conciencia, convulsiones, por supuesto que son signos de alarma, además de la dificultad respiratoria propiamente tal. Ahora, la sospecha diagnóstica por supuesto, de neumonía se basa en relación al cuadro clínico, con síntomas y signos, pero obviamente apoyado con imágenes que después lo vamos a conversar. El síndrome de distrés respiratorio agudo, en el fondo, estaría traduciendo la respuesta inflamatoria exacerbada de este paciente, que se ha visto que solamente un porcentaje de los pacientes nomás genera esta liberación de citoquina, en el fondo, que se exacerba. Recordar que la OMS, acá hay una pequeña distinción en el fondo, que se puede revelar, a diferencia de los adultos, sabemos que los pacientes adultos se benefician mucho más de la tomografía que la radiografía. Nosotros, por supuesto, en pediatría, por el temor a radiaciones extra de los pacientes, tendemos primero a solicitar una radiografía y dejaremos la tomografía en pacientes solamente que tengan la necesidad de ello, pacientes que estén mucho más complicados. Vemos que también hay dentro del síndrome de distrés respiratorio agudo, de distrés respiratorio agudo, tenemos esta presencia de estos infiltrados pulmonares que nos explican en el fondo por una sobrecarga de volumen, y tenemos el deterioro de la oxigenación, que también es compatible solamente en pacientes que están ventilados. Ocupamos el índice de oxigenación, ¿cierto? En la cual, como sabemos, es una fórmula matemática que evalúa la FiO2, la presión media de la vía aérea y la presión arterial de oxígeno. Esos son los valores en los cuales se evalúa si un paciente está con RA leve, moderado o severo. Ahora, la sepsis, por supuesto, y también el shock séptico, en el fondo evalúan si es que aparte de esta infección hay un grado de compromiso hemodinámico. Es un poco lo que se refleja acá, que cualquier grado de hipotensión, eventualmente aumento de la frecuencia cardíaca, o lo que es un signo mucho más ominoso, como sabemos, que es la bradicardia, y tiene capilar prolongado, también sería un signo de que el paciente se nos está descompensando. Dicho esto, dentro de los síndromes estos síndromes clínicos asociados con el coronavirus se definieron casi desde el principio, de hecho. Esa publicación que aparece ahí tiene algunos meses. Es importante en este minuto sí referirnos al síndrome de liberación de citoquinas, ¿ya?
en la cual, bueno, acá podemos ver un poco más claro, en el fondo, lo que me refería hace un rato atrás. Acá tenemos el alveolo, ¿cierto? Acá están los vasos sanguíneos, la membrana alveolo capilar. Hay que recordar que el tipo celular que tiene esta enzima convertidora, en el fondo, son los neumocitos tipo 2, ¿ya? Acá, como podemos ver, esta imagen que se ve azul, estos son los neumocitos tipo 1 y estos son los neumocitos tipo 2. Llega el virus, por supuesto, se adhiere a este receptor y lo ocupa, se produce el fenómeno de lisis celular, las partículas virales y van a infectar acá las células dendríticas por una parte, y también van a seguir infectando tanto a los macrófagos como también a los granulocitos que estén en este espacio. Y ahí es donde se va a liberar efectivamente esta tormenta de citoquinas que cobra especialmente importancia, porque se ha visto que efectivamente que la interleuquina 6 tiene un papel fundamental acá. Hay que recordar que la interleuquina 6 es el prototipo de interleuquina proinflamatoria, ¿ya? En la cual vemos que las principales funciones que tiene es que ayuda a la proliferación y la diferenciación de los anticuerpos, es uno de los principales, por supuesto, reactantes de fase aguda junto con la interleuquina 1, y también induce la actividad de los linfocitos de citotoxina. Ahora, este tipo de síndrome que se ha visto que efectivamente que se produce al 7º, al 10º día desde la infección, tiene una particular importancia en relación al eventual tratamiento que se pueda dar. Después les vamos a conversar un poco acerca de cuáles son las moléculas que van dirigidas contra este receptor. ¿Ya? Ahora, un hecho bastante curioso, que de hecho se ha dado la voz de alarma casi simultánea. Se dio en Italia, se dio en Inglaterra y también se dio en Nueva York. Ya se dio la voz de alerta de que estaba aumentando la incidencia de enfermedad de Kawasaki. De hecho, en la provincia de Bérgamo, que como sabemos muy bien fue uno de los epicentros de la pandemia en Italia, se vio incluso desde el periodo de diciembre del año 2019 atrás, se comparó lo que pasaba en el fondo desde enero 2020 hacia adelante, y se vio que la incidencia se reportó 30 veces más alta de enfermedades de Kawasaki que en los años previos. En la misma zona, por supuesto, y lo único que había variado era esta epidemia, esta pandemia. Ahora, más aún, no solamente se reportó como más frecuente, sino que además se reportó de un tipo más severo, con un mayor grado de activación macrofágica, que como sabemos le da una particular gravedad a este tipo de pacientes, y por supuesto, asociado con esto, tenía mayor compromiso cardíaco. Ahora, esto no solamente, como comentábamos, se dio la voz de alerta en Italia, sino que también se ha dado la voz de alerta en en varios países que han recibido, o sea, que han presentado muchos pacientes por coronavirus. Ahora, cuando uno sospecha esta enfermedad, por supuesto, se tiene que confirmar, como ya muy bien lo sabemos. Ahora, acá tenemos un esquema en el fondo que nos va a quedar claro. Acá está el hisopado nasofaringio o el aspirado nasofaringio, que está en celeste, se ve acá en la PCR. Es un hecho que de hace bastante tiempo ya sabemos que las PCR se vuelven positivas no al principio de la infección, sino que más o menos al 5.º día. Esto es un número que se repite bastante en las diferentes publicaciones, que de alguna otra manera este esquema lo deja representado. La PCR se mantiene, por supuesto, varias semanas. Eso es uno de los problemas, por ejemplo, y que se ha visto incluso más de un mes que esta PCR puede salir alta. No está tan claro cuál es el problema o por qué hay algunos pacientes que efectivamente tienen mayor probabilidad de seguir encontrándose esta PCR a lo largo del tiempo. Inclusive se había definido también como
Esto se vio también en pacientes pediátricos, que las deposiciones también marcaban una discreción de PCR bastante alta. Ahora, los anticuerpos que están reflejados acá, los IgG, se tienden a elevar en conjunto con la IgM desde el día número 10 aproximadamente. Al término de la segunda semana tienen un pico, así que con valores bastante razonables. Uno podría tomar este examen después de la segunda semana, en el fondo. Y obviamente que la IgG se va manteniendo positiva, y lo cual indica que el paciente tuvo la enfermedad, y obviamente que la IgM, que ve la fase aguda, va disminuyendo a la medida que van pasando los días y las semanas. Ahora, esta enfermedad nueva, hay varias cosas que han llamado la atención. Si bien es cierto, hace un rato atrás dije que la radiografía era el primer examen que siempre que tomaron para un paciente pediátrico, desde un principio las cortes chinas mostraban la particularidad de qué pasaba con los escáneres. Esto lo describieron primero en adultos, en que se veía una disociación clínica radiológica, que es algo que se ha repetido en casi todos los países, que se ha publicado en diferentes series, en los fondos internacionales, en el que se ve que efectivamente primero que hay un compromiso precoz, ¿ya? Incluso hay varias publicaciones de adultos en las cuales pueden diagnosticar con un alto índice de certeza que un paciente tiene una enfermedad por coronavirus incluso antes de tener el resultado de la PCR, ¿ya? Ahora, se veía por una parte el compromiso precoz, y lo otro que se veía bastante también era la disociación entre el correlato clínico versus radiológico. Pacientes que efectivamente veían una presencia en el fondo de una alteración imaginológica que era evidente, que era profunda, versus un paciente que clínicamente no estaba tan mal. Ahora, este fue uno de los primeros publicaciones que dieron también la voz de alerta, en el fondo. Todos estos pacientes, hay que recordar que estaban en etapa temprana, ¿ya? Estos pacientes obviamente se le hizo escáner, más que nada porque se tenía la experiencia de la medicina de adultos, en el fondo, ¿ya? En la cual el escáner da muchísima más información, evidentemente, que una radiografía. Y en la cual ya se ven imágenes de vidrio esmerilado en un 60%. Es un número, una serie que es bastante chica. Hay que recordar que en todas partes la casuística pediátrica es bastante baja, ¿ya? Ahora, aún así, estos 20 pacientes que están en etapas iniciales ya, imagínense, un 60% ya se veía ya con un compromiso profundo en el fondo a nivel del parénquima pulmonar. Ahora, en estos minutos que siguen nos vamos a enfocar con el tratamiento. El mejor tratamiento sigue siendo la prevención, siguiendo la recomendación del lavado de manos frecuente, aislamiento social, evitar el contacto con personas enfermas, entre otros. Y el contagio de niños, hay que dejarlo muy en claro que es intrafamiliar. Probablemente esta sea la diapositiva más importante de lo que vamos a conversar ahora. Vamos a detallar algunas cosas, pero esto es lo que quiero en el fondo recalcar, resaltar. Que las medidas generales dispuestas por el Ministerio y saber, por supuesto, que en niños el contagio es intrafamiliar, nos da en el fondo la chance de poder, de alguna u otra manera, prevenir esta enfermedad. Ahora, las primeras, desde que partió la pandemia en China, y se sabía ya en las primeras series, que en un principio eran pequeñas, después fueron más grandes, por supuesto, que se vio efectivamente que los pacientes pediátricos eran contagiados dentro de su familia. Eso inclusive independiente casi de la edad. Ahora, aparte de estas medidas preventivas, nos vamos a enfocar ahora en los tratamientos que son algunos que son bastante generales, que son recomendados, y otros tratamientos que son más bien controvertidos, ¿ya? Dentro de los que obviamente que están recomendados,
evaluar el tema de la respiración, la vía aérea, el aporte de oxígeno, evidentemente. El tema del aporte de oxígeno, hay que recordar que esta enfermedad, cuando se produce un compromiso pulmonar, es una insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica, por lo tanto es una alteración BQ en esencia, por lo tanto es susceptible de manejo con oxígeno. La inhalación se refiere acá básicamente a un paciente que se sospeche que sea asmático, que tenga alguna razón por la cual está obstruido. Sabemos en el fondo que inhaladores generales como salbutamol sin presencia de obstrucción bronquial no tienen ninguna utilidad. Mantener, por supuesto, la vía aérea desobstruida. ¿No? Después vamos a hablar un poco acerca de la ventilación mecánica, no invasiva, no invasiva. Antibióticos cuando exista sobreinfección bacteriana. Y bueno, acá está un poco, después nos vamos a hablar de este tipo de tratamientos, que probablemente esta diapositiva lo resume muy bien, ya con esta frase, que no está aún apoyada por la literatura ninguna de estas alternativas. ¿Ya? Ahora, cuando tengamos paciente con esta enfermedad, tenemos que tener bien claras las indicaciones de hospitalización. ¿Ya? Uno, evidentemente, que independiente si tiene o no coronavirus, un recién nacido febril, y lo destaco harto porque nosotros se ha tendido a registrar una cantidad no despreciable de pacientes recién nacidos febriles, de hecho que termina siendo un coronavirus, que claramente ahí es un contagio de la mano. Paciente con requerimiento de oxígeno o dificultad respiratoria, paciente con neumonía y factores de riesgo. Estos factores de riesgo que aparecen acá, uno está condicionado por la edad, ya, si bien es cierto es una enfermedad que habitualmente da un curso benigno, sí dentro de esa benignidad hay algunos niños que se complican más, que son por ejemplo los que son lactantes menores. Paciente con daño pulmonar crónico, paciente con cardiopatías congénitas, inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, enfermedad metabólica. Estos factores de riesgo que aparecen acá no es que sean al azar y no es que tampoco sea los clásicos dentro de la enfermedad respiratoria, sino que estos son los pacientes que se han complicado en nuestros países. ¿Ya? Evidentemente un paciente con inestabilidad hemodinámica, que está en shock, se tiene que hospitalizar, un paciente con mala tolerancia oral, dada por vómito o por rechazo alimentario, también se tiene que hospitalizar, y evidentemente un caso social, que esto para esta enfermedad es muchísimo más importante, porque como hablábamos hace un rato atrás, el contagio es intrafamiliar. ¿Y qué problema se genera? Muchas veces se genera que como está esta disociación, que los adultos, o sea, los papás, se puede llegar a enfermar grave, este paciente evidentemente tiene que llegar al cuidado de la salud pública. Ahora, como conversábamos un rato atrás, esta es la principal casuística de esto que llegó de China, de hecho. Esta publicación que fue del pediatra, en el cual, claro, uno ve los números y puede que no asusten tanto, pero uno cuando va al desglose, efectivamente, los pacientes que se complican tanto en la forma severa como crítica, son los menores de 1 año, ¿ya? Por eso que hay que estar muy atentos, por supuesto, sabemos que es una enfermedad que tiene riesgo. Ahora, estos datos de China también se reprodujeron en Estados Unidos también. El grupo de respuesta del CDC también da la voz de alerta, y en el fondo que si bien es cierto, estos números son bastante bajos nuevamente en relación a lo que es la realidad de Estados Unidos en la población adulta, sí, efectivamente los menores de 1 año se tienden a complicar más, y el ingreso a UCI evidentemente es proporcionalmente mucho más serio, más grave. Ahora, la mayoría de los casos van a corresponder a cuadros de manejo ambulatorio, por lo tanto no se van a tener que hospitalizar. Las indicaciones, el reposo tiene que ser en casa, no hay que suspender la lactancia materna, pero la madre debe tener precaución, manejo de fiebre como primera elección, seguir la recomendación del ministerio acerca de la cuarentena y control en caso de necesidad. Ahora, mucho se ha hablado en el fondo de este tema de paracetamol versus ibuprofeno, ¿ya? La verdad de las cosas es que inicialmente hubo un llamado de alerta en relación al ibuprofeno, que como muchos tipos de antiinflamatorios podrían de alguna otra manera aumentar la producción en el fondo de la enzima convertidora, que como sabemos en el fondo
se ocuparía como receptor para la entrada del SARS, del coronavirus adentro de la célula. Pero sin embargo, los estudios no han demostrado esta asociación que sea un factor de riesgo peligroso, ni tanto mortalidad como morbilidad. Aún así, la FDA de Estados Unidos, si bien es cierto, reconoce esto, que no es tanto la problemática, de todas maneras sugiere precaución en uso en general de cualquier tipo de antiinflamatorio. Ante esta duda, ante esta disyuntiva, lo mejor es usar el paracetamol como fármaco de elección. Otro punto importante también que inicialmente cuando se describió el coronavirus, se tenía mucho temor en el fondo de que se pareciera la influenza H1N1, que como sabemos hace 10 años atrás, cuando nos tocó vivir, efectivamente llegaron muchos reportes de embarazadas que se complicaban, en el fondo, que era un factor de riesgo adicional. Producto de eso que salió este trabajo que era muy interesante, que esto que primero se lanzó en forma online y después se publicó ya formal, y que ha dado la chance en el fondo de representar y de mostrar varias cosas. Si bien es cierto, el espíritu de este trabajo era evaluar a las pacientes que estuvieran embarazadas, que no se complicaran, que tenían diagnóstico de coronavirus, y como meta anexa se decidió tomar muestras de líquido amniótico, sangre de cordón, y a los mismos recién nacidos. Y lo que fue muy útil para nosotros fue que además le tomaron la muestra de PCR de la leche materna, ¿ya? Y en la cual efectivamente se vio que en estos seis pacientes salió negativo. Actualmente no hay ninguna razón para suspender la lactancia materna en un paciente que es hijo de una madre con coronavirus. Evidentemente tiene que tener todas las recomendaciones del caso, lo que habitualmente recomendamos, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, en fin, ¿ya? Pero hasta la evidencia actual no hay evidencia, valga la redundancia, de que el virus se transmita a través de la leche materna. Ahora, en relación al tratamiento ya de hospitalizado hay algunas generalidades, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la literatura internacional? Idealmente un box de aislamiento con presión negativa. ¿Es eso posible en la realidad nacional? Por supuesto que no. El siguiente paso puede ser un box aislado, ¿ya? Y si eso no es posible, inclusive se recomienda la hospitalización en cohorte, ¿ya? Las visitas tienen que estar restringidas, por supuesto, según los protocolos que ocupe cada centro hospitalario. Un asunto fundamental, siempre cuidar al personal de salud, el uso estricto de los elementos de protección personal. Esto tiene que ser, en el fondo, supervisado diariamente, que no falte, porque la verdad que el personal de salud cumple un papel acá fundamental en todos los pacientes con esta enfermedad. Inicialmente monitorizado se da la opción de que se ponga una vía venosa periférica según el paciente. El oxígeno para saturar sobre 93%, evitar los aerosoles, y los exámenes para evaluar la respuesta sistémica y en caso de sospecha de sobreinfección bacteriana. Ahora, una voz de alerta que se dio hace bastante tiempo, pero que quedó plasmado con esta publicación que salió hace un par de meses acá, era que el virus, esto hay que destacarlo, sí, esto eran condiciones de laboratorio. Una de las críticas que se le hizo a este trabajo, por ejemplo, era en el fondo que las condiciones en las cuales se evaluó la permanencia del virus en diferentes tipos de superficies eran condiciones de laboratorio que eran muy extremas, muy ideales. Pero aún así, da la voz de alerta de que claramente lo que se recomendó en un principio, incluso las primeras publicaciones que venían desde China, cuando partió la epidemia, era que había que tener cuidado con los aerosoles. Este trabajo de alguna manera refleja, incluso lo compara con el primer coronavirus, se ve en el fondo que dura 3 horas ambos, de hecho, ¿ya? El coronavirus 1 y el coronavirus 2 está en rojo y el coronavirus 1 está en celeste. Y no solamente dura 3 horas, nuevamente en estas condiciones ideales de laboratorio, sino que también dura en superficies que habitualmente se ocupan bastante. Por ejemplo, el acero, como podemos ver acá,
dura aproximadamente 2 días, ¿ya? Plástico puede durar incluso 3 días. Ahora, en cartón, por supuesto, dura menos, y bueno, y esto también tiene que ser una llamada probablemente de atención para las autoridades, que se sabe hace mucho tiempo que el cobre tiene estas propiedades que son tanto bactericidas y también que disminuyen la permanencia de los virus en la superficie. Así que esto probablemente han habido alguna experiencia en el fondo de cambiar mobiliario, insumos médicos, y ocupar lo que tanto tenemos, que el cobre. Probablemente esta sería una razón más, porque acá hay que darse cuenta que efectivamente el coronavirus puede durar 4 horas, claramente mucho menos que el acero, mucho menos que el plástico, mucho menos que el cartón. Ahora, en un principio, esta publicación, por ejemplo, que acá aparece en abril, en realidad salió online en febrero, a fines de febrero, principios de marzo, en la cual se trataba de evitar de alguna manera la oxigenoterapia de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva. Actualmente, la verdad es que ambas estrategias ya están validadas, tanto en pediatría como en adultos también, ¿ya? Hay que tener algunas precauciones, por supuesto, para el tema del alto flujo. Tiene efectivamente que tener una separación de 1,5 metros, 2 metros entre una cuna y otra, entre un paciente y otro. Y obviamente que ocupar filtros que sean adecuados, que impidan en el fondo que se aerosolice mucho la enfermedad. Ahora, hay algunos, como conversábamos un rato atrás, hay algunos exámenes que sirven para evaluar tanto la respuesta inflamatoria sistémica como también la eventual sobreinfección bacteriana, ¿ya? De hecho, habitualmente se recomiendan de entrada, si es que el paciente lo sugiere. La coinfección con otros virus, de hecho, se ha descrito, hay publicaciones. Hay que recordar que el virus partió terminando el invierno en el hemisferio norte. Y en el fondo se vieron algunas asociaciones. Hemograma, PCR, gas, electrolito, función renal, transaminasa, y un marcador que particularmente se vio desde un principio, especialmente en adulto, y también se ha visto reflejado también en las series pediátricas, que daría un factor de mal pronóstico, en el fondo. Y lo cual habla en el fondo de una respuesta inflamatoria sistémica exacerbada, una linfopenia, por supuesto, una señal de peor pronóstico. Y esta enfermedad, al ser una enfermedad inflamatoria, en esencia se observa una disociación entre la proteína C reactiva y la procalcitonina, ¿ya? Y hay un aumento de la proteína C reactiva sin que el paciente tenga ni se pueda determinar una sobreinfección bacteriana, tanto por cultivos como por la procalcitonina. Ahora, como conversamos hace un rato atrás, esto es una enfermedad de tipo, es una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Por lo tanto, es susceptible de manejo con oxígeno, ¿ya? Ahora, inicialmente, como conversamos, si bien es cierto, se estimaba tanto la cánula de alto flujo como la ventilación mecánica no invasiva, actualmente se recomiendan, pero con indicaciones bien precisas, y también lo que es muy importante, evaluar una respuesta que tiene que ser bien precoz. Antes de 1 hora, si el paciente no mejora con este tipo de terapéutica, no hay que demorar la intubación del paciente. Esa es una recomendación que es tanto de adultos como de niños, ¿ya? ¿Cuál es nuestro target? Por lo menos que se ha definido acá en pediatría, reducción de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria de al menos 10-20%, que tenga una FiO2 menor a 50% y una mejoría evidente de la oximetría. Los parámetros iniciales habitualmente de la cánula de alto flujo no están tan claros, por supuesto, porque no es tanta la casuística en el fondo que hay a nivel mundial que hayan ocupado cánula de alto flujo. Sin embargo, nuestra experiencia, que ya llevamos muchos años ya de experiencia de bronquiolitis asociada con cánula de alto flujo, probablemente debieran de ser unos parámetros iniciales, y son muy parecidos, son los 2 ml por kilo. Ahora, cuando el paciente no mejora, después de 1 hora, siempre se le pide al profesional más experimentado la intubación rápida de este paciente con un tubo que tenga CAF. Se recomienda siempre tratar de evitar la bolsa máscara, en el fondo, para tratar de disminuir el riesgo de aerolización.
poniendo una mascarilla de no recirculación al 100%, porque sabemos que eso lo va a ocupar algunos minutos solamente. Siempre personal adecuado, porque probablemente esta debe ser una de las principales razones por la cual, o mejor dicho, es uno de los principales riesgos de que el personal de salud se infecte, ya la intubación de este paciente. Ahora, tal como en adultos, también se ve este principio de ventilación mecánica protectora con volúmenes corrientes que van entre 4 a 8 ml por kilo de peso ideal, limitar la presión plató a menos de 30 centímetros de agua, por lo menos inicialmente, y teniendo tal cual como en una bronquiolitis los conceptos de hipercapnia permisiva, y seleccionar la mejor presión de expiración según el reclutamiento y según la mejor compliance. Ahora, hay que recordar que a diferencia de adultos, que ya está, hay mucho trabajo ya que hablan acerca de la pronación de los pacientes y que efectivamente andan bastante bien, que por supuesto tienen que ser pronaciones largas. En pediatría hay solamente recomendaciones, ¿ya? Recomendaciones que vienen desde la experiencia de los principales centros europeos o de Estados Unidos, pero no hay estudios que no hay un estudio con un alto nivel de evidencia que lo sostenga. Solamente sobre la experiencia de adultos con las recomendaciones de expertos. Ahora, lo que sí se ha escrito en varias publicaciones que efectivamente tienen que ser periodos largos, no tienen que ser periodos cortos, sino que tienen que ser periodos largos en que el paciente esté en pronación. Y evidentemente pronar a un paciente requiere por lo menos 5 personas, así que hay que estar al tanto si es que esta posibilidad es factible o no. En relación a la terapia específica, esta diapositiva es muy importante porque en el fondo les quiero mostrar que no hay terapias específicas validadas para pediatría. La mayor parte de las recomendaciones vienen del mundo de adultos y la experiencia en niños es bastante limitada, ¿ya? Y todas estas terapias están en fase experimental. ¿Cuál es uno de los problemas que nosotros nos vimos expuestos cuando empezaron a llegar las primeras publicaciones desde China? Que probablemente los colegas pediatras en China, viendo lo que podía pasar y lo que estaba pasando en adultos, también le dieron tratamientos a casos definidos por ellos mismos como leves, y tratamientos con interferón, con caletra, que es el lopinavir, el ritonavir, ¿ya? Y así como este trabajo que muestra pacientes que se le da tratamiento de este tipo, tratamiento claramente experimental en pediatría, también se ocupó bastante otros medicamentos que los vamos a conversar ahora. ¿Cuál es el problema? Aquí no queda clara la utilidad, ¿ya? Ahora, la hidroxicloroquina probablemente fue uno de los primeros medicamentos que se le tuvo más confianza, ya se le tuvo más fe incluso, desde un principio, desde Francia, hay que recordar que llegaba información de que lo estaban ocupando en forma bien frecuente, ¿ya? Ahora, esto quedó claramente... esta fue una gran voz de alerta que se dio hace más o menos como una semana atrás cuando salió publicado este trabajo en el Lancet, ¿ya? Esta incluso fue una respuesta de la OMS que definitivamente disminuyó por lo menos transitoriamente, su apoyo a los estudios que ocuparan hidroxicloroquina en el mundo, ¿ya? Fíjense, fue un estudio grande, la verdad las cosas, o sea, hay que fijarse el N que tiene, los sobrevivientes fueron 885.000 y los pacientes que fallecieron fueron 10.000, o sea, reclutaron una cantidad de casi 100.000 personas, ¿ya? Se le daba a un grupo de pacientes, como aparece acá, cloroquina sola, otros cloroquina con macróleo, hidroxicloroquina sola, hidroxicloroquina con macróleo. Ese macróleo podía ser indistintamente acitromicina o claritromicina. Lamentablemente lo que se vio en el fondo fue un aumento de la mortalidad, pero en forma categórica, ¿ya? Y la verdad que independiente de lo bueno o malo o criticable que sea este trabajo, la verdad que viendo estas tablas, la verdad que uno no puede sino que asustarse, ¿ya? Fíjense acá los pacientes que efectivamente, obviamente que bueno, se trata en el fondo de asimilar dentro de la mayor poca variabilidad posible este tipo de pacientes. Se asignan en el fondo para que las cohortes de pacientes fueran lo más similar posible, ¿ya? Sin embargo, uno ve acá que claramente acá cuando se ven las terapias indicadas,
Y para las cuatro posibilidades, en el fondo que era de cloroquina sola, hidroxicloroquina, con o sin macróleo, se ve un aumento de la mortalidad, que la verdad que es poco sustentable ocupar este tipo de tratamiento. La verdad, las cosas en base a lo sabido de este trabajo. Insisto, es un trabajo que tiene sus limitantes, pero que tiene un poder dado por la cantidad de pacientes que es gigante. El principal problema, sabido por todos ya probablemente, que es el riesgo de arritmia que se puede producir con este tipo de fármacos, ya que se vio que podía ocurrir con esas cuatro posibilidades. Hay que recordar que el uso de acitromicina, por ejemplo, aumenta el riesgo de aumento del intervalo QT. Ahora, desde un principio se vio que en los pacientes que se le pudo hacer carga viral, y efectivamente tenía una mayor carga viral los pacientes que eran más graves y duraba por más tiempo. Ahora, esto vino, por supuesto, surgió la duda, ¿servirá algún antiviral que se ha ocupado en otras ocasiones? Y ahí apareció el Remdesivir, ¿ya? El Remdesivir es un antiviral que se tiene alguna experiencia, en el fondo, de otro tipo de enfermedades. Y bueno, que este es un trabajo que evalúa en el fondo, que salió publicado antes de ayer, y que en el fondo lo único nomás que se ve, a pesar de que se pensaban que podía disminuir el riesgo de mortalidad o efectivamente dar una chance en el fondo de que los pacientes respondieran mejor, en esencia lo único que se ve es un periodo de recuperación del paciente de 4 días, que disminuye. O sea, de 15 días, como pasamos acá con efecto placebo, disminuimos a 11 con el uso de Remdesivir. Ustedes ven de todas maneras que un buen trabajo de esto, porque tiene un alto número de pacientes. Ahora, el riesgo en el fondo dio de 0,70 P y con valores, como ven acá, del intervalo de confianza que pasa por el 1. ¿Ya? A ver, en relación por lo tanto, este tampoco sería, bueno, acá sabemos que los pacientes que se ocuparon, los pacientes que ocuparon esto eran solamente pacientes adultos, no era ningún paciente pediátrico, como ustedes pueden ver acá, en esta tabla. ¿Ya? Una de las grandes limitantes, que todo este tipo de estudios se ha hecho efectivamente con pacientes adultos, y que el tipo de trabajo también es bien, no son de alto nivel de evidencia. Debido a la tormenta de citoquinas que conversábamos hace un rato atrás, que se podía liberar, y efectivamente salieron estos inhibidores del receptor de interleuquina 6. ¿Ya? Y, a ver, cuando uno va al detalle de estos pacientes, ve que efectivamente el N de paciente es bajo, ¿ya? 21. Claramente, en el fondo, los pacientes severos, según esta cohorte, que es una cohorte china, eran 17, los críticos, que eran los más graves, por supuesto, eran 4. Ahora, cuando uno va al detalle, el tipo de paciente que se asume que es grave, se ve que solamente, o crítico, se ve que solamente hay 2 con ventilación mecánica, ¿ya? Ahora, esto y el problema de la polifarmacia que muchas veces tienen estos pacientes, la verdad que cuesta mucho definir cuál es el efecto del medicamento en sí y cuál es el efecto de que el paciente a lo mejor no está tan grave y que se mejoró. Ahora, hay un detalle no menor, que para tomar o sea, para utilizar este tipo de medicamento, siempre se ha estipulado tener que tomar la interleuquina 6, ¿ya? Y como vemos acá, no en todos los pacientes se toma. El Caletra, bueno, también es un estudio en el fondo que aparece en New England, que también tenemos un número que no es bajo para la cantidad en el fondo de pacientes que se puede utilizar este tipo de medicamentos utilizados en otras patologías. Se ve nuevamente que trabajos de adultos, y en este tipo de medicamentos sí que no se objetivó ningún tipo de mejoría clínica, no disminuyó la mortalidad, como vemos acá en estas curvas, absolutamente ninguna diferencia, y ni siquiera disminuyó la carga viral, que era un poco también otro resultado que se esperaba de alguna otra manera.
Ahora, el plasma convaleciente, se tiene alguna experiencia, pero cuando uno va al detalle uno se da cuenta que la cantidad de gente que lo ha ocupado no es mucho, ¿ya? Y hay una revisión sistemática, sí, pero el problema es que es de tipo cualitativa, ¿ya? Hay que recordar que este tipo de revisiones sistemáticas no llevan metaanálisis, por lo tanto son solamente descriptivas, ¿ya? Esta búsqueda de esta revisión sistemática se hizo desde enero hasta el 19 de abril del 2020, se reclutaron un total de 27 pacientes de 5 estudios, ¿ya? 4 que venían de China y 1 que venía de Corea. La edad de los pacientes están acá de 28 a 75 años, este hombre de 12 años. Ahora, ¿cuál es el problema? Que efectivamente se ve una muy buena evolución de los pacientes, no tuvo mortalidad, pero los pacientes estaban muy seleccionados, la verdad que tenían múltiples patologías, tenían una polifarmacia que se escribe la cantidad de medicamentos que ocupan, que la verdad que hace muy poco convincente en el fondo tomar una postura si es que realmente le hizo bien el medicamento o no. Obviamente que no estaba usado en niños, pero sin embargo requiere de seguir haciendo estudios para saber si este tipo de inmunidad, que en esencia en el fondo es una inmunidad de tipo pasiva, tiene algún impacto sobre la salud de los pacientes. Otras terapias, por ejemplo, los corticoides sistémicos no se han validado de su uso en esta enfermedad per se, pero podría tener algún impacto sobre el shock séptico refractario, encefalitis o en un paciente que efectivamente fuera asmático. Y la inmunoglobulina, en casos graves asociada a respuesta inflamatoria sistémica descontrolada, probablemente la principal utilidad también debería ser los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki, como conversábamos en realidad. Bueno, resumiendo, la presentación, el mejor manejo, como conversábamos, sigue siendo la prevención. Si bien es cierto, es una enfermedad evidentemente menos grave que en adultos, y existen algunos grupos de riesgo dentro de los pacientes pediátricos, y al tratarse de una enfermedad que en casos graves produce insuficiencia respiratoria hipoxémica, se debe tratar esta hipoxemia, y referir una vez más que no existe una terapia específica avalada con un alto nivel de evidencia en pediatría. Y la gran mayoría de los trabajos son estudios de adultos. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Cepeda. Tenemos varias preguntas que hemos recibido, doctor Cepeda, en el chat. Vamos a seleccionar las que más se repiten. Y una tiene relación con el diagnóstico clínico diferencial de este problema de salud con BRS. A ver, la verdad que en este minuto, todos los que vemos pacientes pediátricos sabemos que el BRS, la circulación viral, es extremadamente baja. De hecho, en mi hospital, en el hospital Roberto del Río, la verdad es que todavía, fines de mayo, todavía no tenemos ningún paciente hospitalizado por BRS, lo cual es una raridad claramente no vista nunca probablemente, ¿ya? Así que en este minuto, si bien es cierto, los síntomas se parecen bastante. Si encontramos un paciente con dificultad respiratoria, con tos, un paciente pediátrico con fiebre, siempre la primera posibilidad en este minuto es el coronavirus, siempre. En este minuto, por lo menos, que la circulación viral es muy, muy baja. Ahora, esto probablemente va a cambiar en la medida que ya entremos de frentón al invierno, pero para eso hay que esperar un poquito. Gracias, doctor. Otra pregunta que se repitió bastante en el chat, la implicancia de la condición basal de niños asmáticos en la evolución de esta enfermedad. Mire, no está tan claro, hay muchas teorías al respecto, lo cual es muy, muy interesante, que de hecho que uno asume de entrada como esta enfermedad de tipo respiratoria, probablemente los enfermos respiratorios crónicos pudieran de alguna otra manera verse sometidos a una mayor gravedad. Sin embargo, los colegas de adultos ya lo han publicado bastante, que no es el principal grupo de riesgo en el fondo, que son los pacientes con enfermedades cardiovasculares los que más presentan problemas. No obstante eso, el asma bronquial obviamente es una enfermedad pulmonar crónica, por lo tanto siempre va a ser más probable desde el punto de vista teórico que se compliquen estos pacientes.
¿ya? Así que claramente hay que estar atentos de todas maneras. Otra pregunta habla de qué tan contagiosa es la población pediátrica, esté o no sintomática. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que se tienen, porque la verdad es que si bien es cierto, la población pediátrica es una población que se enferma poco, la probabilidad de infección es la misma que en los adultos. Pero un gran problema es que la enfermedad es bastante leve. Por lo tanto, la recomendación de no juntar niños con abuelitos sigue estando plenamente vigente en este tiempo, porque claramente los niños al dar pocos síntomas de enfermedad pudieran llegar a ser un vector en el fondo de la enfermedad que genere problemas intrafamiliares también. Ok, otra pregunta señala si la PCR se mantiene positiva en algunos pacientes hasta por 4 semanas. ¿Hasta qué tiempo podemos considerar que ya la carga viral no va a ser contagiosa? Es un tema que se ha discutido bastante, la verdad, las cosas. Ahora hay que recordar que la PCR solamente ve material genético bueno, y no solamente es un problema que se ha repetido para esta enfermedad, sino que para muchas otras también. Al determinarse solamente material genético, nos da la chance, nos da la certeza, en el fondo, de que el paciente sea contagiante. De hecho, inclusive hay... dentro de los primeros reportes que salieron de China, hablaban de que había que tener 2 PCR negativas para que el paciente efectivamente se pudiera ir de alta. La verdad que eso se ha ido desechando hasta el minuto, porque la PCR, como mostré ahí en el gráfico, se puede mantener incluso 4 semanas sin ningún problema. ¿Qué valor es lo que le da uno a eso? Es lo que va a depender del caso a caso, pero claramente la presencia de material genético no es sinónimo de infección, por lo menos cuando ya el paciente cursó con la enfermedad. Otra pregunta habla, ¿el tipo de presentación o complicaciones sindromáticas varía según los antecedentes previos del paciente? Por ejemplo, el inmunosuprimido. Dentro de los factores de riesgo que puse ahí, claramente ahí están los pacientes inmunodeprimidos, por supuesto. Los pacientes inmunosuprimidos, deprimidos, son una población que está expuesta a un mayor peligro, evidentemente. Ahora, habitualmente los pacientes inmunodeprimidos se complican mucho más rápido, por supuesto, como todos sabemos, ¿ya? Y puede que no tengan un curso tan larvado como el que habitualmente se conoce, que después de un periodo de síntomas bastante anodino, el paciente no se siente tan mal para después de una semana enfermar grave. Probablemente los pacientes inmunodeprimidos eso no ocurra en el fondo. Lo más probable es que se compliquen antes. Otra pregunta es la incidencia de coagulación diseminada en pacientes pediátricos graves, si hay algún antecedente con respecto a eso, el uso de heparina. La casuística, la cantidad de pacientes que nos ha llegado desde fuera, en el fondo, publicaciones extranjeras, y muchas veces son estudios epidemiológicos, no van a tanto detalle. La verdad que dentro de los principales series, que son la serie italiana, la serie china y la serie estadounidense, y se le hace hincapié básicamente al estado de hipoxemia que tienen los pacientes, la cantidad de días de ventilación mecánica. Pero el número de pacientes como tal no ha registrado en el fondo una alteración tan significativa en ese ámbito, porque hay que recordar que nuevamente por la cantidad de pacientes ingresados a UCI e ingresados a ventilación mecánica invasiva, debido a coronavirus, sigue siendo baja, no solamente en Chile, sino que también en el mundo. Ahí nos aprovechó de contestar la siguiente pregunta que hablaba sobre el porcentaje estimado de uso de ventilación mecánica en niños y claro, la experiencia con oxígeno de alto flujo. Sí, no, claramente la experiencia es bastante pobre, o sea, solamente para
O sea, me refiero a la experiencia extranjera, que las casuísticas son bastante pequeñas, afortunadamente, en cuanto a gravedad y en cuanto a letalidad. Por ahí comentaba que los 22 pacientes que fallecieron en Estados Unidos, en el fondo, eso para una población que tiene 300 millones de habitantes casi, con una mortalidad actual de más de 100.000 personas, es la verdad que una cantidad que es bastante pequeña con todo lo lamentable que significa la muerte de un niño, pero claramente es una enfermedad que lo más probable hasta el minuto, bueno, hay que decir hasta el minuto, y que se va a seguir comportando así, de hecho, ¿ya? Porque ya tenemos varias casuísticas de diferentes países, y en ninguna parte en el fondo se registra un alto ingreso a ventilación mecánica, un alto ingreso a UCI, sino que los casos son muy, muy aislados. Otra de las preguntas señala si es que existen antecedentes sobre la probabilidad de desarrollar un síndrome de Guillain-Barré durante el periodo de infección respiratoria. Desconozco si, bueno, después de todo lo que revisamos, después de todo lo que uno estudia para esta enfermedad, desconozco si hay algún caso aislado por ahí, en alguna parte que describa la asociación, pero no es una asociación que claramente sea algo evidente, que tenga un alto riesgo. Al ser una alteración también que afecta al sistema inmune, es probable que por ahí se describa algún paciente, alguna casuística con paciente con Guillain-Barré, pero no es un factor de riesgo per se, en el fondo, esta enfermedad. Otra pregunta tiene que ver con los casos con laringitis. Sabemos que la nebulización está contraindicada, pero ¿qué recomienda usted en relación a pacientes con laringitis? Sí, ¿Es que está recomendada la nebulización con adrenalina? Es una muy buena pregunta, porque lamentablemente no hay experiencia en el fondo que nos haya llegado de cómo manejar en el fondo un paciente con laringitis. Efectivamente, una muy buena pregunta y una duda que nosotros hemos tenido bastante. Porque en el fondo un paciente con laringitis fuera de su manejo habitual con corticoides involucra siempre una nebulización de adrenalina que no está disponible en inhaladores de dosis medida, como sabemos muy bien. Ahora, va a depender el caso a caso, probablemente, porque si tenemos un paciente que efectivamente se nos está complicando, que una laringitis grado 2 puede llegar a pasar a una laringitis grado 3 en poco tiempo, la verdad que hay que evaluar caso a caso ese paciente. Ahora, cuando uno mira las estadísticas internacionales, no se describe en todo caso, afortunadamente, la laringitis como un problema mayor, en todo caso. Pero claramente una muy buena pregunta, que actualmente yo creo que nadie tiene una respuesta tan categórica, porque las opciones no son muchas. Evidentemente que el paciente va a tener que recibir corticoides, pero la duda es, ¿dejamos esperar los corticoides o efectivamente nebulizamos al paciente antes que se nos complique? Probablemente la respuesta va a ser según el paciente y va a depender de cómo uno lo vea. Pero no hay una recomendación oficial de ninguna sociedad extranjera que pueda avalar avalar en el fondo ese tipo de terapia en un paciente con laringitis. Otra pregunta se relaciona con si se está hospitalizando a todo niño menor de 1 año con neumonía por COVID, aunque sature bien y esté con buena frecuencia respiratoria. Es la recomendación, que es un factor de riesgo adicional, en el fondo, un paciente con neumonía, con neumonía clara, por supuesto, evidente, menor de 1 año, sí tendría indicación de hospitalización, porque en el fondo es de los tipos de pacientes que efectivamente se complican. Y son los que cuando uno ve la estadística, los pocos números que nos llegan desde fuera, en el fondo, y los que hasta el minuto nos ha tocado vivir también, y efectivamente son pacientes que tienen más riesgo que otros, así que probablemente la indicación sea especialmente si la neumonía es extensa, hospitalizar al paciente.
Otra consulta dice relación con los CEFAM, ya están algunos retomando los controles de menores de 6 meses. ¿Qué opina al respecto? A ver, claramente esta es una epidemia que nos desbordó a todos, que la verdad es que, si bien es cierto, ya llevábamos un tiempo de experiencia con ella, en el sentido de que nos llegaron muchas publicaciones casi inmediatamente, desde enero que empezamos a recibir muchísima información desde China, y claramente estas son políticas de salud pública que las tienen que ir incorporando todos los países, en el fondo, según su epidemiología. El problema de dejar todo este tipo de controles, que son controles sanos, que son muy importantes, y es que claramente en un tiempo más se nos va a generar un problema, ¿ya? Porque vamos a tener un subdiagnóstico de muchas enfermedades, muchas patologías que la verdad que eventualmente pudiéramos después lamentar. Ahora, no obstante eso, en este minuto estamos en un periodo de pandemia que la verdad que ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería, de alguna otra manera, no exponer a estos pacientes a un medio que se pueden enfermar y que podrían llegar a enfermar también a su familia. Porque como conversamos un rato acá, los niños pueden llegar a ser vectores. Probablemente la recomendación sería, siempre y cuando se pueda, y claramente cada servicio de salud tiene que evaluar en qué situación epidemiológica están, pero por ejemplo, hay algunos servicios de salud que claramente no podrían hacer controles sanos en este minuto por la cantidad de casos activos que tienen. Pero probablemente otros sí, pero va a depender claramente del servicio de salud respectivo. Otra pregunta dice si hay PCR negativa, el líquido amniótico, cordón y leche materna. ¿Por qué se presentan casos en recién nacidos con COVID? Eso es por contacto, en el fondo, por contacto. Hay que recordar que el principal vehículo, en el fondo, para que se enfermen el paciente pediátrico es el contacto intrafamiliar, que en el caso de los recién nacidos claramente es la mamá. La gotita, por supuesto, salivación, besos, todo eso va influyendo en un fondo que el paciente se pueda contagiar. Hay varias preguntas en relación a los test rápidos de IgG, IgM. En general, ¿su uso se recomienda en el mundo pediátrico también? No, las recomendaciones pediátricas son las mismas de esto que el mundo de adultos. Ya la PCR sirve para el diagnóstico. La verdad que va a seguir siendo así hasta que no aparezca algo mejor, la verdad las cosas. O sea, no hay una doble lectura ni acá en Chile ni en el resto del mundo. O sea, seguimos ocupando la PCR como diagnóstico. El tema de los test rápidos, en el fondo, eso va a que la utilidad que tiene no está tan validada, la verdad, las cosas. Lo más importante, en el fondo, es que no nos confundamos. O sea, el diagnóstico de coronavirus se hace con PCR. ¿Ya? El resto, la verdad, que no tiene utilidad y no está validado tampoco en muchas partes. Es bueno manejar un idioma común, en el fondo. Otra de las preguntas que se repite bastante es en relación a la terapia kinésica. ¿Se recomienda en algún minuto comenzar a realizar la técnica kinésica? A ver, la kinesioterapia en el fondo es un riesgo para el kinesiólogo, probablemente sea una de personal de salud que esté más expuesto, en el fondo, aparte del médico que intuba a un paciente. La liberación en el fondo de aerosoles, de gotitas, en el fondo producto de las técnicas kinésicas, es muy importante, así que no solamente los elementos de protección personal tiene que tener el kinesiólogo, sino que además tiene que tener una indicación muy bien fundamentada. No se trata en el fondo de indicar kinesioterapia a todo tipo de pacientes, porque claramente uno que no se ha demostrado una utilidad en el fondo de una evidente utilidad de ocupar kinesioterapia, y dos, por el riesgo que puede conllevar en el fondo para el mismo kinesiólogo. Así que tiene que ir muy, muy fundamentada, y que las indicaciones son las mismas en el fondo que habitualmente ocupamos en patologías respiratorias. Y el paciente hipersecretor con poca movilización de secreciones, producto de una tos ineficiente, la presencia de atelectasia. En el fondo, aquí en el contexto de un paciente con enfermedad pulmonar por coronavirus, probablemente serían esas las grandes indicaciones también.
Se recomienda el uso de corticoides si los pacientes presentan obstrucción moderada en casos sospechosos de COVID, específicamente en relación a la atención de urgencia. Bueno, el uso de corticoides, la verdad es que hay que recordar que solo se usa en pacientes asmáticos, ¿ya? Y no tiene otra utilidad. Ahora, si tenemos un paciente que tiene un síndrome bronquial obstructivo recurrente, con un API positivo y eventualmente con sospecha de que pudiera ser asmático, tendría indicación de usar corticoides. Pero no, la enfermedad por coronavirus per se no tiene indicación de uso de corticoides. Solamente en atención ambulatoria, el paciente con diagnóstico de asma bronquial o un paciente que tiene una alta sospecha de asma bronquial. Ya. Es recomendable el uso de mascarilla en niños y medidas preventivas de kinesiología. ¿Y qué mascarilla recomienda para realizar espirometría? No, la verdad que la espirometría en este minuto, y hay varios comunicados al respecto, que hay que hacerla solamente en caso necesario. La verdad es que si es una técnica que se puede no usar, la verdad que en este minuto lo mejor es no usarla, porque en el fondo es un riesgo para todos, para el paciente, para los pacientes que después van a ocupar los equipos, independiente si se hace un aseo profundo, se lavan los equipos. Es un peligro en el fondo, así que probablemente en este minuto no sea tan recomendable a nivel masivo hacer espirometría, por lo menos en este periodo que estamos en un alto nivel de circulación de este virus. Y una última pregunta, doctor. A nosotros acá nos hacen muchas consultas por la circulación viral que podríamos predecir o estimar del virus sincicial respiratorio luego de pasar a lo mejor el periodo más crítico con COVID. No sé si es que entre sus colegas especialistas han podido revisar antecedentes como para estimar cómo se puede venir este invierno específicamente en sincicial respiratorio en los niños. No, la verdad en este minuto hay solamente especulaciones, solamente hay estimaciones y no hay nada concreto, porque esto es inédito en la historia, por lo menos de esta generación y probablemente de todas las generaciones para acá. Es muy raro tener baja circulación de virus respiratorios esenciales en esta época del año, la verdad. Todos los que trabajamos, como decía hace un rato atrás, en pediatría, sabemos que esta etapa en el fondo estamos con muchísimo trabajo producto de que hay muchos pacientes enfermos con el virus, lo que históricamente siempre ha sido. La verdad que es impredecible lo que eventualmente pueda suceder de aquí para adelante. Y las proyecciones, la verdad que son bastante inéditas, por llamarlo de alguna manera, así que no les podría dar, y probablemente tampoco les podría dar a alguien una respuesta tan categórica, tan evidente, porque la verdad que en este minuto no hay de qué modelo seguir en el fondo. Uno, porque las medidas que se han ocupado contra el coronavirus, de aislamiento social, lavado frecuente de manos, higiene respiratoria, es justamente lo que uno siempre ha sugerido para el tema de disminuir los contagios por virus respiratorio esencial, pero claramente ahora sí, de alguna otra manera, ha disminuido la circulación viral de los otros tipos de patógenos que son de esta época. Ese fue el efecto secundario que se agradece de todas maneras de todas las políticas de salud pública que se han hecho contra el coronavirus. Muchas gracias, doctor, por su aclaración a todas estas preguntas y la verdad por su excelente presentación. Le damos también el agradecimiento a todos los participantes que fueron hartos, más de 700 entiendo se conectaron en todas las plataformas de Hospital Digital. Dejarlos cordialmente invitados a las próximas cápsulas educativas de campaña de invierno que serán todos los jueves a las 9 de la mañana. La próxima semana tenemos manejo clínico de influenza. Así que sin más que señalar, solamente agradecer nuevamente la presentación del doctor Cepeda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos también por haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también al Ministerio.